Si les aparece en la pantalla que vamos a grabar la clase y que les piden la autorización, pues por favor acepten. Que luego la voy a publicar en caso de que alguien no pueda entrar en ese instante, por ejemplo, o, o que tenga alguna duda de lo que va a decir nuestro expositor en la tarde de hoy. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta sesión? Primero vamos a escuchar al expositor, que es el magíster Gerardo Figueroa. Él creó su institución de preparación ICFES. Él nos va a contar todos los detalles de cómo hizo y nos va a hablar de educación informal. Esa es la charla de hoy. Él va a utilizar más o menos de 30 a 40 minutos en su exposición. Después de eso, ustedes se van a reunir en grupos. Es decir, van a dejar esta sala, se van a reunir en sus grupos de trabajo para que comiencen a practicar, si es que ya no lo han hecho, porque me imagino que ya lo hicieron. Se van a reunir en grupos de trabajo, en los mismos grupos que siempre funcionan. Van a plantear una sola pregunta al expositor y nos volvemos a reunir, hacemos la pregunta al expositor y damos por finalizada la sesión. Si queda claro, respóndanme al chat, por favor. Bueno, lo voy a repetir para todos. El expositor va a tomar de 30 a 40 minutos en su exposición. Es el magíster Gerardo Figueroa. Luego de eso, ustedes se van a reunir en grupitos de manera virtual. Cada grupo tiene que ponerse de acuerdo quién va a ser de anfitrión, se reúnen, en 10 minutos redactan una pregunta. Terminados los 10 minutos para que hagan la redacción de la pregunta, nos volvemos a reunir en ese mismo Meet, que no lo voy a desactivar, no lo voy a apagar. Hacemos las preguntas al expositor y damos por finalizada la sesión. ¿Estamos de acuerdo? En el chat. Sí. Listo. Bien, entonces tengo el agrado de presentarles al magíster Gerardo Figueroa. Él es compañero mío en la escuela normal, pero también ha trabajado hace muchísimo tiempo sobre educación informal, en preparación IFES. Yo les había dicho en las clases presenciales, en las pocas que tuvimos, que iba a buscar los conferencistas que estén viviendo esa parte de la administración educativa para que de primera mano nos puedan contar cómo funciona. Muy atentos, ustedes ya tenían un material que debieron haberlo leído, pues atentos a la exposición de Gerardo y luego hacemos la ronda de preguntas. Profesor Gerardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, profesor Edgar, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos. Perfecto, entonces vamos a iniciar con la clase que usted me pidió el favor. Buenas tardes a todos, mi nombre es Gerardo Figueroa Gómez, soy licenciado en Filosofía y Letras y tengo una maestría en Lingüística Aplicada. Hace unos años, con otro compañero, decidimos formar una empresa de carácter educativo, que se llama Academia San Juan de Pasto, cuyo fin o propósito es capacitar a los estudiantes que van a presentar la prueba. Antes se llamaba IFES, ahora se llama Saber 11, para que tengan un excelente resultado. Cuando uno inicia un proyecto como estos, debe tener en cuenta varios aspectos. Los primeros aspectos es que no siempre se gana, y al inicio no siempre se va a ganar. Otro aspecto importante que se tiene que tener en cuenta es la organización, el orden que se le dé a las cosas. Muchas empresas fracasan por el desorden de las cosas. Y la primera manera de darle orden es a través de la parte legal. ¿A qué hago referencia con la parte legal? A la manera en que usted va a constituir la empresa. Hay diferentes tipos de empresas como hay diferentes tipos de servicios. En nuestro caso, el servicio es de carácter educativo. En la parte de educación hay múltiples.
maneras. Usted está hablando de un preescolar, de un colegio, de un jardín infantil, de un instituto técnico, de una universidad, etcétera. Entre más avance, más sea la oferta, mayor van a ser los requisitos que a usted le van a pedir. Esos requisitos son un poco hartos, pero toca hacerlos. Porque una cosa es estar en la ilegalidad y otra en la legalidad. Vaya a ver ahora, por ejemplo, con esta crisis, las empresas constructoras que están legalmente constituidas son las que van a poder salir a trabajar. Las que no, no, pues, y eso es un grave problema. En nuestro caso, estamos hablando de educación, se llama informal o no formal. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a entregar un título. Eso es bien clarito. Nosotros no lo vamos, no vamos a entregar un título como entrega un colegio que de bachiller, o como entrega una universidad, o como entrega un instituto técnico, que usted dice técnico en sistemas, técnico en agricultura, técnico en operario de maquinaria, etcétera. No. La empresa de nosotros trabaja el campo de la educación no formal o informal. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Un registro ante Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, pues, es el órgano donde se afilian la mayor cantidad de empresas, pequeñas, grandes y de diverso orden. Ahí, por lo general, siempre hay un asesor. Es bueno seguir las indicaciones del asesor, porque usted va y pregunta, necesito afiliarme a la Cámara de Comercio, le entregan un formulario y listo. Pero de la manera como se llene ese formulario, va a depender la manera como quede usted legalmente constituido. En nuestro caso, en Cámara de Comercio, pues buscamos el objeto. ¿Cuál es el objeto o campo de funcionamiento? Debe estar bien claro. Es lo que usted va a ofrecer. Si usted es técnico en sistemas, pues su objeto va a ser ese. Si usted es hábil para arreglar celulares, pues va a ser ese su objeto. Si su objeto es alimentación, ese va a ser. En nuestro caso es educación no formal o informal. Una vez determinado el objeto tiene un código. Ese código se lo dan en Cámara de Comercio. Eh, es bien importante saber qué va a tener su empresa, cuál es el capital de su empresa. Le van a preguntar a usted cuál es el capital de su empresa. Hay unos rangos entre mínimos y máximos. Mínimos dice, pero su empresa debe tener por lo menos tanto en valor. Ahí puede usted colocar asientos, sillas, computadores, máquinas, en fin, todo lo que represente capital. Locaciones, instrumentos, todo lo que represente capital. Este capital es bien importante saberlo hacer, porque dependiendo de su capital va a ser la manera de contratación y la manera de pagar impuestos. Entre más capital tenga una empresa, pues mayor va a ser el número de impuestos. Cuando usted queda registrado ante Cámara de Comercio, usted empieza a pagar impuestos. Eso es bien importante. Ahora bien, eh, también es la capacidad, ¿no? Lo que usted vaya a hacer. Muchas veces uno por no pagar impuestos coloca unos valores muy bajos, mínimos. Y el problema es que cuando usted quiere hacer una contratación con el Estado o una contratación con alguna empresa privada o con el sector que lo necesita usted, pues va a ver su capacidad, ¿no? Y si esa empresa tiene muy poquito, pues no va a poder hacer grandes contratos. Ese es un lío. Pero si usted tiene mucho, también pues en impuestos se va a mover bastante. Entonces tiene que tener usted claro si va a tener o no va a tener manera de contratar. Si va a tener manera de contratar, sabe que pueden llegar buenos contratos, es bueno que su empresa pues tenga un solvente económico. Pero si su empresa apenas está iniciando, son los primeros pasos que está haciendo, es mejor tener un capital bajo. Usted lo puede ir incrementando, eso no hay problema. Cada año puede hacer una actualización y puede decir que si su empresa hoy vale 2 millones de pesos por lo que tiene, el próximo año puede estar valiendo 10 millones porque aumentó en capital. Pero es mejor arrancar con un valor bajo. ¿Listo? ¿Cuáles son esos impuestos? Esos impuestos son a bomberos, el mismo registro de cada Cámara de Comercio que se tiene que hacer año tras año, SAICO y ASIMPRO, y con la alcaldía de Pasto. Dependiendo del valor, como le digo, son los impuestos, pero son impuestos anuales, bomberos, la misma Cámara de Comercio, SAICO y ASIMPRO, alcaldía de Pasto, que son los impuestos más comunes. ¿Listo? Otra cosa importante es el diseño. Pensar en el nombre.
El nombre debe ser un nombre llamativo y afín a lo que usted está haciendo. En el campo de ustedes, por ejemplo, que es la informática o los sistemas, pues debe ser afín a eso. Usted no le puede colocar un nombre que no tenga nada que ver, no le puede colocar un nombre que llama Júpiter, pues porque no es tan relacionado. En nuestro caso, como es educativo, pues le colocamos la academia para hacer referencia a la parte educativa. Ese nombre debe ser único y original. Y usted lleva su nombre y ahí mismo en Cámara de Comercio miran si ese nombre está registrado. Si no está registrado, no hay ningún problema, se lo registran y ya nadie puede tomar ese nombre. Pero si ese nombre existe, pues a usted le toca cambiar porque alguien en otra parte de Colombia ya lo registró y usted no puede registrarse con ese mismo nombre. Toca hacer ese cambio. Eh, Tiene que tener un logo. Es muy importante la parte del logo. El logo es lo que usted también va a registrar a Cámara de Comercio. Hay empresas que no llevan logo y no hay ningún problema, pero después es un lío. Es mejor llevar de una vez diseñado el logo. El logo de la empresa es este. Y de una vez lo registran en Cámara de Comercio y queda ese logo que va a representar a su empresa. ¿Qué más les puedo hablar? Les puedo hablar de que deben tener claro el domicilio, el lugar, la orientación, dónde va a funcionar, límite de horas. Hablamos de educación no formal o informal, hay un límite de horas. Por ejemplo, ustedes van a hacer un curso de sistemas, van a enseñarle a la gente a manejar Word o a manejar Excel o algún otro programa que ustedes crean necesario, que es importante que la gente maneje. Entonces ustedes lo que hacen es informar. Van a Secretaría de Educación, sea municipal o departamental, por medio de una carta e informan que en tal lugar, en tal parte, ustedes van a hacer un curso, que el curso se va a llamar tal cosa, tiene tal objeto, nada más, siempre y cuando no pase de 180 horas. Ese es el registro que está este año. Ese registro puede variar, ¿no? Siempre es bueno ir a preguntar. Si pasa más de ese tiempo de horas, se vuelve educación formal. Cuando es educación informal, pues no, el número de horas es lo que determina. Vamos a hacer un curso de Excel de 120 horas, no hay problema. Usted perfectamente lo puede hacer, simplemente informa a la Secretaría de Educación que usted lo va a dar, dónde lo va a dar, y no le ponen ningún problema. ¿Por qué? Porque usted no va a dar ningún certificado, ni certificado de dominio, ni nada. Simplemente capacita a la gente sale con esa capacitación, pero como es informal, no tiene ningún valor, no tiene ningún valor académico. Usted verá si cobra o no. Eso es cuestión de usted, pero eso no tiene ningún valor académico. Cuando pasa de 180 horas, tiene un valor académico y ahí cambia las cosas. Ahí que le obligan a usted, ahí le obligan a usted a sacar una licencia de funcionamiento. Esa licencia de funcionamiento se la da en el caso educativo, se lo da Secretaría de Educación, sea departamental o municipal. Entonces, ahí ya tiene que usted construir un PI, construir un manual de funciones, llevar las hojas de vida de los empleados, prácticamente organizar una empresa, tener una planta física, eso es muy importante, sea propia o arrendada. Si es arrendada, como mínimo debe tener un canon de arrendamiento de 5 años. O sea, una planta física que a usted se la arrendan por 5 años. Si es propia, pues no tendría ese inconveniente. Ahora bien, eh, cuando usted va a dar títulos, pues ya empiezan más regulaciones, más controles. Tiene que presentar, como le dije a ustedes, manual de convivencia, PI, programación, qué clase de títulos van a dar, cómo está registrado, los deben aprobar, control y vigilancia debe aprobar eso. Es un poquito más complicado y tiene un poquito más de arandelas. También le permite a usted ampliar más su campo. En el caso de sistemas, pues ustedes ven que hay bastantes academias que dan técnico en sistemas, técnico en programación, en fin, en muchos campos relacionados con eso. Es una cosa que tienen que tener clara. Otro aspecto bien importante es la contabilidad, ¿no? Cuando usted inicia, debe saber que cada contrato devenga unos impuestos. Usted contrata con un colegio por un valor de 1.000.000 de pesos, una capacitación para enseñarles a los docentes a manejar X programa, X plataforma. Y usted la contrató por 1.000.000 de pesos. Dice, usted mira que con 1.000.000 de pesos es rentable. Y listo. Y el colegio se la aprueba y listo. Cuando usted la realiza, satisfacción, y cuando ya va a cobrar,
en pagaduría o tesorería del colegio, ya no le van a entregar 1 millón de pesos, que es lo que usted pensaba. Le hacen el descuento de impuestos, retenciones, IVA, en fin, un poco de cosas, hasta estampillas. Depende de donde sea la organización, depende de donde esté la empresa, depende del municipio, le hacen un descuento. Y puede quedar que ese 1 millón de pesos que usted pensaba ganarse, le pueden pagar en efectivo unos 700, unos 800.000 pesos. Depende de los impuestos. Y usted va a decir, no, pues con esto perdía. Pero pues usted no sacó eso a cuentas, entonces a usted le pagan lo legalmente. Por eso, antes de hacer un contrato, debe preguntar usted qué tantos o qué clases de impuestos me van a cobrar. Según eso, usted mira si es rentable o no es rentable, si le sube un poquito, le baja un poquito, en fin, ya usted mira cómo programa eso. Eso es bien importante. En los primeros años a nosotros nos pasó. En varias partes hacíamos contratos por un valor y cuando nos dábamos cuenta, pues lo que recibíamos era menos porque habían unos impuestos que nosotros no pensábamos que nos iban a cobrar. Eso es bien, bien importante. Llevar la contabilidad de la empresa. Eso es fundamental. Ustedes tienen que llevar una contabilidad, tener unos libros contables, manejar lo básico. Lo básico y entre más vaya creciendo la empresa, pues va a ser mucho más grande, hasta llegar a un contador. Pero mientras tanto, manejar lo básico, como son las entradas, los egresos, los gastos, los porcentajes, las inversiones. Eso es bien importante llevarlo, porque eso le da un orden y mira cómo está funcionando, si la empresa es rentable, no es rentable, si va bien, si va mal. No gastarse todo. Usted se ganó 1 millón de pesos, se gastó 1 millón de pesos. Usted se ganó 10 millones de pesos, se gastó 10 millones de pesos. No, no es gastarse todo. Siempre es bueno dejar un excedente para que la empresa vaya creciendo en maquinarias, en infraestructura, en documentación, en lo que necesita la empresa, ¿listo? En elementos, en fin. Eso es bien importante, ir dejando como una cajita de ahorros. Y esa cajita de ahorros va a ser lo que le va a permitir a la empresa crecer. Porque si usted gana 1 millón y se gasta 1 millón, su empresa no va a crecer nunca. Su empresa no va a crecer nunca. Va a ser una empresa que simplemente le va a solventar a usted unas necesidades básicas del día a día, pero no va a tener mayor crecimiento. Y cuando usted funda una empresa, cuando usted hace esto, es con la idea de que su empresa crezca. Si empezó con un computador, pues que a unos 3 4 años ya tenga 10 computadores. Si empezó con una silla, un localcito pequeño ahí, pues que a unos 10 años ya tenga una casa grande donde esté funcionando. Y eso depende del manejo contable. Ahora bien, cuando su empresa es sola, pues usted es el dueño. Pero cuando su empresa la integran varias personas, pues usted es un accionista de esa empresa. Y eso es muy bueno que quede en Cámara de Comercio, porque le van a preguntar a usted y tiene que tenerlo claro. Cuando usted integra una empresa con varios, usted es accionista. Son 4 personas, entonces usted tiene que tener claro si esa parte es iguales, pues sería el 25% de cada persona sería el dueño de la empresa, lo que nos daría un 100%. ¿Listo? O si usted dice que usted va a manejar el 50%, pues de la empresa que va a tener más gastos usted, los demás las otras 3 personas van a constituir el otro 50%. Eso es bien importante. Eso es bien, y es bien importante tenerlo en claro porque después hay problemas entre los socios, entre todo eso. Deben tener bien claro eso, que si es una sociedad, pues todos van a recibir igual a su trabajo, a lo que esté estipulado, y que todos pues son dueños y todos tienen que jalar para el mismo barco. No se puede recargar el trabajo en una sola persona o toda la responsabilidad de una sola persona, ni tampoco las pérdidas en una sola persona. Mire, por ejemplo, lo que ha pasado con esta epidemia, con el COVID-19. Hay muchas empresas que están en quiebra. ¿Por qué? Porque pues no tenían claro eso. Y hay otras empresas que están aguantando. ¿Por qué? Porque tenían claro eso y tenían una base de ahorro que les permite pues solventar las necesidades. Pasando a otro aspecto, es bien importante quedar bien. ¿Qué significa quedar bien? Si yo me comprometo a hacer algo, lo hago. Y lo hago de la mejor manera. Esa es la mejor manera de ganar nombre. Cuando usted gana nombre, su empresa se va solita. Su empresa se va solita porque la empresa X muy bien, presenta sus trabajos, cumple las cosas, entrega a tiempo, es responsable, se comprometió a esto y cumplió. Y así usted se va recomendando. Y
muchas personas lo van a recomendar sus servicios. Les pongo el ejemplo. Ustedes son programadores y en tal empresa hicieron el programa o un software para tal cosa y fue muy bien, eficiente, con buen servicio, muy bien. Esa empresa los va a recomendar a otra y ustedes quedan bien con esa otra empresa. Esa otra los va a recomendar a otra. Y es así sucesivamente. Y prácticamente después no van a tener ni siquiera que hacer publicidad. La publicidad va a ser su nombre. Todo el mundo los va a buscar porque son buenos, como un médico. Un médico que cuando gana fama por su trabajo no necesita hacer publicidad, todo el mundo va donde él y todo el mundo se espera 1 o 2 meses para que lo atienda. ¿Por qué? Porque es buen médico. Lo mismo va a pasar con su empresa. Pero si ustedes incumplen, dejan a medias, no entregan a tiempo, ojo con eso, es un problema bien grave, que aparentemente la gente lo toma desapercibido, pero marca mucho. Cumplir las cosas a tiempo. Si era para hoy, es para hoy. Si era para mañana, es para mañana, no es para pasado mañana, no es para la semana que venga. No, es mirar que yo me comprometí a entregar algo, un producto en tal tiempo, lo tengo que entregar. Por eso tengo que hacer una planificación. ¿Alcanzo? ¿No alcanzo? ¿Puedo? ¿No puedo? Si usted mira que no puede, que no alcanza, no se comprometa. No se comprometa, porque está en juego el nombre de su empresa. ¿Listo? Pero no se compromete a imposibles. Usted mismo se da cuenta que no va a alcanzar, pero por ganarse el contrato, por ganarse el dinerito, dice, me comprometo y después y usted sabe exactamente que va a quedar mal, no lo haga, porque estás generándole un mal nombre a la empresa. Cuando una empresa toma un mal nombre, nadie va. Así usted le coloque la propaganda que usted quiera, coloque los precios por debajo de la competencia, se valga de estrategias publicitarias, eso no va a funcionar. Cuando alguien pierde el nombre, nadie va. Eso sí es lo peor que les puede suceder a ustedes. En cuanto, en cuanto a la competencia, en todo hay competencia. Hay competencia leal y competencia desleal. Usted acostumbra a hacer una competencia leal. Eso también le va a dar nombre. Muchas veces, por opacar o por destruir a otra empresa, bajan precios, bajan calidad, bajan todo eso, y al final se podrán ganar algunos contratos, pero al final después va a haber problemas y se va a perder el nombre que han ganado. Cuando haya competencia, hagan una competencia legal y leal. Así los demás no lo sean, usted séalo. Eso también le va a permitir a usted crecer. Eso es importantísimo. Siempre va a haber competencia, siempre va a haber servicio, siempre va a haber oferta y siempre va a haber demanda. De la manera como usted presente las cosas, a través de su portafolio, porque toda empresa debe tener un portafolio. ¿Qué es el portafolio? Donde usted dice qué hace, qué servicios brinda, a qué se compromete, cómo puede hacer esos servicios, cómo los puede cumplir. Eso es bien importante. Para todos va a haber trabajo, siempre y cuando usted haga las cosas legalmente. Las hace legalmente, deshonestamente, se va a ir quedando y le van a ir cerrando muchas ofertas, muchas propuestas. Aprenda de los demás. Eso sí es bien importante. En su medio, mire cómo están creciendo los otros, los que son pares a usted. Mire cómo han hecho, cómo han elaborado las cosas, qué proyectos llevan, qué procesos llevan y verá que les va muy bien. En cuanto a la contratación de personal, si necesitan contratar personal, eso es bien complicadito. Dense cuenta para qué los contratan, dense cuenta qué los van a poder hacer, dense cuenta si necesitan o no necesitan riesgos profesionales, si se puede afiliar a salud o no se puede afiliar a salud. Eso es bien complicadito. Deben basarse en términos legales y mirar que usted puede cumplir eso. Muchas veces en los contratos contratan personas y no les pagan ni salud, ni prestación, ni riesgos profesionales. Pasa algo, el que asume todas las responsabilidades de usted. Están reparando un computador y de pronto una carga de energía y el muchacho se electrocutó. Pues eso es un decir, ¿no? Eso nunca puede pasar, pero digamos que pasó. Y no estaba afiliado a riesgos profesionales.
¿Quién es el responsable? Usted. Y ahí sí prácticamente se le va la empresa, se le va sueño, se le va todas las cosas. Por eso también es importante tener esa parte legal constituida. Ahí se pueden asesorar de abogados laboralistas. En ese campo hay diversidad de maneras de contratar, dependiendo de lo que lo van a poner a hacer. Ahí yo no les podría hablar mucho, pero yo les hablaría que cuando vayan a hacer contratos con personas y hay algún cierto riesgo o cierto tiempo, en un momento de tiempo, háblense con un abogado laboralista para que él les elabore el tipo de contrato y le diga qué requisitos o qué debe tener la persona que van a contratar. Y usted se cura en salud. Eso también tiene que tenerlo en cuenta en los gastos. ¿Listo? Y lo de imprevistos. Cuando usted apenas empieza, los imprevistos van a estar en el 30%. No lo haga al 10%. Todo el mundo dice, no, coloque imprevistos al 10%. No. Eso es cuando usted ya está sólido, que lleva varios años en el mercado. Pero cuando usted está apenas empezando, coloque los imprevistos al 30%. ¿Por qué? Porque se le van a presentar más, porque usted no va a tener experiencia, porque le van a aparecer cada día cosas nuevas que usted no conocía. Y esos son imprevistos que le pueden causar a usted tiempo, angustia y dinero. Bueno, jovencitos, eso es lo que les podría hablar de la experiencia que yo tengo en la Academia San Juan de Pasto, que ya lleva 12 años en el mercado. Como ustedes se dan cuenta, el mercado educativo es muy amplio. Y hemos visto con mi compañero nacer empresas y quebrarse, como arroz. ¿Y por qué? Porque no tienen en cuenta lo que les acabo de decir. Muchas veces la gente piensa que eso es soplar y hacer botellas. No, no es tan sencillo. No es tan difícil, pero no es tan sencillo. Lo sencillo lo hace usted cuando usted lleva un orden y cuando usted hace las cosas legalmente y sabe que al principio va a ganar poco. Y debe ser responsable en lo que se compromete a hacer. Lo otro, pues son empresas que van naciendo y se van acabando. Y cuando son con varios socios, mucho cuidado, pues debe haber un grado de confianza, un grado de honestidad y un grado de lealtad y un grado de trabajo, porque muchas empresas han quebrado por eso, porque algunos ayudan, otros no, otros buscan un beneficio personal y no jalan para el mismo lado. Bueno, jovencitos, profe Edgar, ya puede seguir usted. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Son las 2:05, entonces vamos a hacer una pausa hasta las 2:15, que los espero de vuelta aquí en esta aula virtual para que puedan realizar una pregunta por grupo. Esa pregunta luego se la envían a Gabriela para que Gabriela me la envíe en un solo documento de Word. Miren que hay varios temas de los cuales preguntar. Quiero hacerles claridad en lo siguiente. Miren que la materia se llama Administración Educativa. Estamos hablando de administración educativa de una persona que tiene mucha experiencia. Hablo de nombres, de registros, de impuestos, de contratación, de legalidad, y algo que ustedes debieron ponerle mucho cuidado, y es mezclar la administración con la filosofía, que podría reunirse en que mi forma de actuar sea tan buena que se convierta en una ley universal. Eso es algo que decía Kant en algún tiempo. A las 2:15 de la tarde los espero aquí para la sesión de preguntas, e igual pues le pido al Magíster Gerardo Figueroa que a las 2:15 se vuelva a conectar para poder realizar la tanda de preguntas. Muchas gracias a todos. Bueno, jovencitos, ¿estamos listos? Démosle una lectura general a las preguntas para ver si hay alguna repetida y que alguno de los grupos tenga la posibilidad de cambiarla. Para la realización de la pregunta voy a tomar a los 6 primeros. En caso de que entre los 6 primeros pertenecieran al mismo grupo, entonces voy siguiendo en orden hasta agotar las preguntas. Si algún grupo se me queda, por favor, este momento es para
para aprendizaje. Entonces, realizan la pregunta y si no, pues la cambian. Alejandra Castro, ¿está lista? Sí, profe, pero es que tenemos una pregunta repetida y vamos a coger otra. Bueno, Andrés Rivera. Sí, yo estoy acá. ¿Tiene lista la pregunta del grupo? Sí, del grupo sí. Haga el favor de leerla para que todos la escuchemos y si hay alguna repetida, pues ni modos, usted les ganó. Bueno, pues la pregunta fue, ¿tiene la misma importancia y reconocimiento la educación informal fuera del territorio nacional? Listo. Daniel Lazo. Daniel. ¿Alguien del grupo de Daniel? Profe, qué pena, soy yo de nuevo, Alejandra Castro. Ya tenemos la pregunta. ¿Tú eres con Daniel? No. Diga, Alejandra. La pregunta es la siguiente. ¿Los que dictan la capacitación son profesionales o solo requieren tener un conocimiento técnico? Muy bien. Daniel Lazo. Danielito. Darío Villota. Aquí estoy yo. Darío, haga el favor de compartirnos la pregunta para el grupo. Pues, De repetida, que la cambien otros. yo estoy con Alejandra Castro, ahorita ya mencionó la pregunta. ¿Estaba con Darío? Darío. Profe, Darío Villota está conmigo, en mi grupo. ¿Con Alejandra? Bueno, muy bien. David Cadena. David Cadena. Presente, profe. ¿Tiene la pregunta? Sí, profe, ¿se la escribo? No, léala. Espera un ratico. La pregunta dice, ¿qué requisitos mínimos debe tener un lugar para ser llamada institución informal ante la Cámara de Comercio? Listo. Diego Puchana. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Yo soy Alexander Soto y estoy con Diego Puchana para hacerles de Listo. una vez la pregunta. ¿Listo? Bueno, La pregunta de nosotros es acerca de la contratación de docentes y dice, listo. si una institución informal, de educación informal, obtiene un contrato con el Estado y sus docentes o alguno de ellos ya laboren en una institución de educación formal, ¿el docente puede laborar en las dos partes o solamente en una? Excelente. Yo le diría que sí, Sí, bueno, pero me queda la duda. Que responda Gerardo. listo. Bueno, gracias. Ya. Bueno, Gaby Jurado. Sí, profe. Estoy con Andrés Rivera. Ya le hice la pregunta. Muy bien. Gabriela Arias. Sí, profe. ¿Con quién estás, Gabriela? Con Natalia Rosero, Daniela Dávila y Muy John bien. Jairo Vaca. Listo, déjame la Pues, pregunta. profe, habíamos hecho dos preguntas, pues yo le voy a hacer una, ¿no? Como la que me quedó a mí una duda. Que Ujú. por qué en la educación informal no es necesario tener un PEI. ¿Cómo? ¿Por qué en la educación informal no es necesario tener un PEI? Muy bien. Muy bien. Ahora.
Gustavo Rodríguez. Profe Edgar, Señor. no escuché muy bien esa pregunta. ¿O usted la está recopilando? Espéreme, Gerardo. Estamos haciendo un sondeo de preguntas para ver si hay alguna repetida y que tengan la oportunidad de cambiarla. Ah, ya listo. Yo aquí espero. Bueno, ya. Sí, sí, ya permanezca conectado, profe. Gustavo Rodríguez. Buenas, profe. La pregunta ya la dijo mi compañero, la que formulamos en nuestro grupo. Muy bien. Entonces tengo preguntas de Alejandra, de Andrés, de David, de Alexander Soto, de Gabriela Arias y de Gustavo. ¿Quién está sin leer la pregunta? Manifiéstese, por favor. Profe, la de nuestro grupo, Sofía Guarín, Yamile Chamorro y Mario Carreño. Muy bien, Sofía. ¿Cuál es la pregunta? Nuestra pregunta es, ¿cómo se miran y se distribuyen los contenidos de un curso sabiendo que no debe pasar de 180 horas? Muy bien. ¿Hay alguien más que se haya quedado sin leer la pregunta? Eso fue un sí callado. Muy bien. Entonces, profesor Gerardo, ¿está listo para escuchar las preguntas? Sí, señor. Bueno, inicia Alejandra Castro. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Castro y nuestra pregunta es la siguiente. En cuanto a las personas que dictan las clases, ¿los docentes deben ser profesionales o por el contrario pueden ser técnicos? Verá, ¿no? En cuanto a educación informal, pueden ser técnicos. No habría ningún problema en ese sentido, porque usted no va a dar ningún título. Pero como usted va a crear una empresa seria, con proyección, usted no piense en el ya, en el momento. Piense en el más allácito. ¿Listo? Es recomendable que sean personas que tengan por lo menos un pregrado, porque usted tiene que dar a conocer la hoja de vida a las personas que tengan su curso. Es decir, les presento a fulano de tal, el cual tiene estos y estos estudios. Eso le da un poco de más seriedad, más peso, pero no es necesario. Como es informal, no es necesario. Es más, le pongo un ejemplo. Van a enseñar construcción, cómo tomar nivel o cómo levantar un muro. Y lo puede hacer un albañil, no necesariamente un ingeniero, como es educación informal. Pero pues más peso le da un ingeniero que un albañil. Listo, niña. Muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza Andrés Rivera. Sí, la pregunta es, espérame, ¿tiene la misma importancia y reconocimiento la educación informal fuera del territorio nacional? No, eso es muy diferente. Una cosa es lo que se hace en Colombia y otra cosa es lo que se hace por fuera de Colombia, ¿listo? La educación informal, no, como te digo, no te da ningún título, nada. Tú no tienes ningún título. Tú me puedes enseñar a mí a programar, a realizar o crear software y yo puedo salir perfectamente bien, pero yo no tengo nada que me respalde eso, sino mi conocimiento. No hay ningún certificado, ninguna norma. Si yo viajo a otra parte, a otro país, por ejemplo, no tengo ningún certificado que diga que yo soy experto en crear software, o que yo soy experto en manejar tal programa, o que yo manejo Excel, Word, o lo que ustedes hacen. No, ahora, por ejemplo, en otros países cambia totalmente. Cuando tú te vas a estudiar una carrera, sea un pregrado, un posgrado, en otro país, se habla acá de convalidación aquí en Colombia. Tú te has dado cuenta, ¿no? Que tiene que ser una convalidación. En otras veces se habla de homologación. Hay cosas que se pueden convalidar, hay cosas que no se pueden convalidar. Eso es delicado. Toca verlo bien bonito, pero la educación informal no te serviría para nada ya. Prácticamente solamente sería tu conocimiento, tu sapiencia en un campo determinado. Pero para abrirte una vida laboral, no. Listo, hijo.
Muy bien, gracias, Gracias. profe. La siguiente pregunta la realiza Alexander Soto. Sí, buenas tardes, profe Gerardo. Buenas tardes. Sí, bueno, la pregunta de nosotros, como decía, tiene que ver con la contratación docente. A ver, la pregunta es, dice, si una institución educativa informal obtiene un contrato con el Estado y uno de sus docentes pues ya labora en una institución de educación formal, ¿el docente puede laborar en las dos partes o tocaría que él escoja una sola? Verás, lo que pasa es que hay una cosa que se llama servidores públicos, ¿listo? Los docentes cuando laboran con el Estado hacen parte de los servidores públicos. Un docente no puede estar contratado en dos partes por el Estado. El mismo Estado no lo puede contratar en dos partes. Por ejemplo, yo soy profesor de la normal y no me pueden contratar también como profesor del CCP, por decir algo. Ahora bien, quien hace la contratación aquí no es el profesor, es tu empresa. Tú subcontratas al profesor, ahí no había ningún problema. Ahí no había ningún problema. Ahora, si la empresa está a nombre del profesor, ahí sí no se puede. Digamos que tu empresa está a nombre del profesor. El profesor trabaja con el Estado y se ganan ese contrato, ahí se mete en un grave lío que le puede costar el puesto. Pero como tú eres el dueño de la empresa, tú no estás trabajando con el Estado y tú te ganas este contrato y tú contratas a un profesor que sí está trabajando con el Estado para que haga X cosa. El que lo estás contratando no es el Estado, eres tú, y ahí no había ningún problema. ¿Está claro? Ah, listo, ya. Vale, sí, claro. Muchas gracias. ¿Listo? Muy bien. Gabriela Arias. Buenas tardes, profesor Gerardo. La pregunta de nosotros es, ¿por qué la pregunta de nosotros en educación informal no es necesario tener un PEI? Verás, ¿qué es el PEI? El PEI es un libro maestro, ¿listo? Donde se determina todo lo que va a ser y la política de elección, el proyecto educativo institucional, está todo lo que condensa al colegio, ¿listo? O a la empresa, en este caso, en la parte educativa. En lo otro, no, porque tú no tienes un horizonte, podemos decir, tú ofreces algo en un determinado tiempo y ese determinado tiempo además a no servir Profe tu curso Gerardo. para... Ajá. Profe Gerardo. Sí, dígame. Esta pregunta que usted está respondiendo se fue el sonido casi desde el inicio para que por favor la vuelva a responder. ¿Ahí me escucha? Ahí sí. Verás, lo que pasa es que cuando hablamos del PEI, el Proyecto Educativo Institucional, ese es la ruta, el orden, la carta magna de una institución educativa formal, donde está los metas, los propósitos, la misión, la visión y el tipo de persona que se busca formar. En educación informal, no. En educación informal, tú lo que haces es brindar unos cursos. Esos cursos son para la vida laboral, en este caso, o por iniciativa propia, o por conocimiento propio, por autoformación, donde no hay ninguna vinculación legal. Tú no das ni constancias, ni expides certificados, ni lo que tú le enseñaste al muchacho le va a servir legalmente para una hoja de vida. Lo que sí sucede con las instituciones educativas ya formales. Si tú quieres hacer una educación formal, por ejemplo, dar unos técnicos, digamos que salga el muchacho técnico en reparación de equipos, por decir algo. Como tú estás metiendo la palabra técnico, significa que tú estás dando un título. Entonces sí debes crear un PI, porque ahí se va a manifestar la misión, la visión, los objetivos que persigues y el tipo de persona que buscas formar. Listo. Muy bien, muchas gracias, profe. La siguiente pregunta la realiza Gustavo.
Gustavo Rodríguez. Sí, profe, qué pena que estaba el micrófono mal. Estaba tomando café por allá bien lejos. No, sino que ese micrófono me está fallando. Listo. La pregunta es, ¿qué requisitos? Sí, se lo escucha bastante bajito. Sí, ajá, está fallando. Pero ahí se me escucha bien. Ahí ya... Sí, se le entiende. Siga. ¿Qué requisitos mínimos debe tener un lugar para ser llamada institución informal ante la Cámara de Comercio? Educación, tú me dijiste requisitos mínimos que debe tener un lugar para ser registrado ante Cámara de Comercio, ¿es lo que me dijiste? Ajá, sí, o sea, en cuestión de infraestructura para, digamos, una institución... Listo. Eso cambia bastante entre la informal y la no y la formal. En la informal puede ser un local, Digamos, tu punto de referencia es un local que queda en la avenida Mexicallo. En una casa te arrendaron un local. El local es de 4x4 y sirve. ¿Listo? Ese es tu punto de referencia. Ahora tú no vas a dictar las clases ahí, pues tú subarrendas, ¿listo? Tú dices, en el informe voy a dictar las clases en el colegio tal que me prestaron el salón. O yo estaré, listo, no hay ningún problema. En educación formal sí cambia la cosa, totalmente. En educación formal sí debe haber un lugar específico que reúna las condiciones, como son espacios de las aulas, ventilación, electricidad, espacios deportivos y muchas veces hasta un pedacito de zona verde le piden, ¿listo? Ahí debe haber baños, dependiendo del número de personas que tú vas a trabajar, digamos, trabajas con 50 personas, pues debe haber tantos baños. Entre tantas personas son tantos baños, baños para mujeres, baños para hombres, debe cumplir con normas de seguridad, en fin, todo lo que manda la ley cuando es educación formal. Por eso cuando es educación formal te van a revisar la planta física. Te la tienen que revisar y te dicen si esa planta física cumple o no cumple. Había un aspecto que en Nariño se lo estaban saltando porque era imposible de cumplir. No sé cómo quedaría eso. Hace unos 2 años usted sabía que se lo estaban saltando, lo estaban omitiendo. ¿Qué es lo de sismo resistencia? Por ejemplo, estaban exigiendo que la planta física cumpla unas normas de sismo resistencia. En Pasto, pues no habían plantas físicas que cumplan esas normas, salvo las nuevas, las que estaban construyendo apenas. Entonces ese requisito lo estaban como obviando, como perdonándolo, por decir algo. Lo que no estaba pasando en otras partes del país, que lo estaban obligando a cumplirlo. Y cuando es educación formal, las cosas son muy, muy diferentes, porque ya tú no puedes decir, mi centro queda en tal parte, pero no, a su arrendo, no, ahí no puedes decir eso. Cuando es educación formal, sí, puedes decir, mi centro queda en tal local, pero pues yo subarrendo, ¿listo? Muchas gracias. Y finalmente pregunta Sofía Guarín. Buenas tardes. Nuestra duda es, ¿cómo se miran y se distribuyen los contenidos de un curso, sabiendo que pues este curso no debe pasar de más de las 180 horas? Eso sí depende de cómo tú lo organices. Primero debes saber y debes pensar qué vas a dar. Listo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú vas a trabajar Excel. Digamos que tienes 20 personas que no saben nada de Excel. ¿Listo? Entonces tú partes de un supuesto. Aquí no tienen ningún conocimiento de Excel. Entonces yo pues no puedo dar un Excel avanzado. Tengo que dar las normas básicas del manejo de Excel. Entonces yo tengo que saber cuánto tiempo me voy a demorar. Debo tener claro qué voy a dar y qué es lo que y a dónde busco llegar. Hasta dónde busco que mis estudiantes aprendan o qué busco que mis estudiantes dominen. Según eso, tú distribuyes el tiempo. Ahora bien, tú tienes un curso de las 20 personas, pero estas personas ya conocen el Excel básico, ya lo manejan. Entonces tú no te puedes poner a repetir cosas que ya saben. Tú tienes que ir un poquito más allá y alcanzarás un grado mayor de profundidad. Eso ya es dependiendo de lo que tengas tú. Primero, conocer qué tienes y segundo, qué le estás ofreciendo. Y con eso que estás ofreciendo, ¿qué busca que aprendan? ¿Hasta dónde van a aprender? Mira que el tiempo es corto, ¿no? No es un tiempo largo, es un tiempo corto. Entonces tú dices, en tal tiempo voy a lograr tanto. Por ejemplo, nosotros en el PREIWES decimos, bueno, el IFE se evalúa 5 áreas.
Tengo tantas horas, las divido por las áreas y digo, bueno, en estas horas lo que voy a alcanzar a hacer es esto, esto y esto, esto y esto y esto. En la otra hora de matemáticas esto y esto, en la de química esto, en la de sociales esto, y así miro lo más importante, lo más necesario, lo que yo veo que es urgente que sepa. Cuando tú tienes a alguien que está aprendiendo Excel básico, pues tú debes saber qué es lo más importante que domine. Y según eso cuadran los contenidos. ¿Sí me hago entender? Sí. Muchas Listo. gracias. Yo tengo unas dos preguntas, profesor Gerardo. Diga, profesor. Aquí hay un centro de capacitación en sistemas. No tengo bien preciso el nombre, si es Peña o si es Montilla, que trabaja más de 120 horas. Y él dice, por ejemplo, yo trabajo 2 años y lo tengo aquí hasta que pase. Eso da más de 120 horas. ¿Cómo hace? Este es José Alfredo Peña, señora e hijos se llama. José Alfredo Peña, señora e hijos. Él tiene licencia. ¿Licencia de? Licencia de funcionamiento ante Secretaría de Educación. Él sacó licencia de funcionamiento ante Secretaría de Educación. Él va más allá de un curso pre-IFES. Él lo que da es cursos pre-IFES, ¿listo? Nada más. Pero los cursos pre-IFES de él tienen un número más alto de horas. Al tener un número más alto de horas, él lo que sacó fue la licencia de la licencia de Secretaría de Educación para funcionar. Por eso él puede, por ejemplo, expedir constancias de confamiliar de Nariño, que usted tiene un estudiante que está haciendo algo, entonces puede dar eso. Él sí tiene. Yo en ese tiempo a alguito le ayudé, yo trabajé con él y le ayudé a armar ese PI. Él tiene PI, él tiene licencia. A él alguna vez lo iban a cerrar la competencia, como les digo, desleal, no falta. Y el tipo pues le gastó tiempo a eso y lo legalizó. Y él tenía pues un nombre. Él, como les digo, no necesita de propaganda porque pues puede hablar los resultados. Exactamente. Lo que yo le digo, cuando usted ya gana un nombre, no es necesario gastarle propaganda. El mismo nombre trae a un otro, pero cuando usted gana un nombre de mala fama, de mal trabajo, pues no le llega nadie, así usted lo dé gratis. ¿La licencia de funcionamiento que tiene él es de institución educativa? De institución educativa. Hasta donde yo tenía entendido, no sé si la cambiaría o hay otra cosa. Y él tiene sede propia, tiene 2 sedes propias. Sí. Tiene sede propia en Las Cuadras y tiene una sede propia por El Obrero, que cumplen las normas exigidas. Hubo revisión de normas y todo eso. La otra es esta. ¿Ustedes están obligados a pagar el impuesto de Saico a Simpro? Esa es otra cosa, verá. Está obligado a pagar el impuesto de bomberos. Eso es obligatorio. Así usted tenga un local. Así su local sea de 4x4, como lo decía. Porque se le puede incendiar. Exactamente. Y usted tiene que tener en ese localcito, pues, mínimo un extintor. Eso es de lógica. El de Saico, ese sí tiene que pagar. El de bomberos, el registro anual de Cámara de Comercio, también lo tiene que pagar. El día que usted no lo pague, se mete en líos. La única manera de no pagarlo es acabando la empresa, ¿listo? Diciendo, pues va a haber una disolución de empresa y tiene que hacerlo ante Cámara de Comercio. Si no, usted sigue figurando. El de Saico y Asimpro, pues tiene que acercarse a las oficinas de Saico y Asimpro. En ese caso, las oficinas de Saico y Asimpro quedaban, no sé si quedarán igual, quedan en la Cámara de Comercio. Creo que en el 5º o 6º piso de la Cámara de Comercio quedaban las oficinas de Saico y Asimpro. O si no, puede hacerlo por medio de la página web que tienen ellos. Pero es mejor hacerlo personalmente. En ellas usted habla y le dan un formulario donde usted lo llena y dice que usted no hace, no consume, no produce, no necesita ningún tipo de emisora, ni radio, ni música, y tiene un poco de cosas. Y entonces usted ya no paga, pero tiene que llenar ese formulario. ¿Listo? Donde usted demuestra, dice que no hace uso de ningún aplicativo, ni música, nada de eso. Ahí tiene unas normas, no hago uso de esto, y entrega ese oficio y no hay necesidad de pagarlo. Si usted no lo hace eso, Saico y Asimpro mira en la base de datos de la Cámara de Comercio de Pasto y usted está debiéndoles a ellos. Así usted no lo sepa. Por eso toca hacerlo. ¿Listo? Ya, simplemente y listo. Ellos no le van a revisar tampoco, pues. Y como dicen que por ejemplo, campo educativo, pues le creen, pues dicen que va dando un curso que va a poner música, por ejemplo.
Claro. ¿La contabilidad que ustedes llevan es una contabilidad informal o debe ser con contador público? No, al principio es una contabilidad. Cuando es educación formal, cuando usted ya está legalizado, ya tiene PI y todo eso, debe ser con contador público. Cuando no, no, la puede llevar tranquilamente entre las personas. ¿Listo? Eso no, nunca le van a pedir libros. Cuando ya adquiere la connotación de licencia de funcionamiento, sí le pueden pedir libros. Ahora, ¿Cámara de Comercio qué hace? Cámara de Comercio para renovarle la licencia de funcionamiento, para renovarle, perdón, el registro de Cámara de Comercio, el- lo que hacen ahí es que aparecen unos contadores que le cobran a usted 40.000 pesos, usted dice, esto es esto, y ellos le llenan ahí un papelito donde dice que no hubo tantos de ganancia, no hubo tantos, y listo, y eso se lo aceptan. No le piden libros ni nada de eso. No le van a pedir libros. Cuando es la otra, sí le piden libros. Bien, Libros contables. Ahora, esos libros contables no se los van a pedir todo el tiempo, ¿no? Eso tiene una vigencia que no recuerdo cuánto es, si es cada 2 años, algo así. Pero sí piden libros contables. muy bien. Jovencitos, de manera libre, si alguien tiene un interrogante. Yo, profe. Daniela. O sea, le quería preguntar, o sea, en la empresa, ya que la maneja informal, ¿esa empresa también tiene derecho a tener un código de identificación fiscal? O sea, Ahí sí no te donde entiendo. o sea, Verás, ese código es como, tiene, como una tienes identificación. tiene código de registro de Cámara de Comercio. Cámara de Comercio entrega un registro. Ajá. Ahí aparece un registro de Cámara de Comercio. Ese sí lo tengo. El otro no comprendo qué clase de código Es que sería. es Ahí casi, no. o sea, no, pues es que, o sea, yo tenía entendido que el código de identificación es casi como una identificación, o sea, como el ID de la empresa que lo Ese tiene. código, Yo pensé que lo tenía, o pe- sea, pienso que solo lo tenían no, las que manejan educación formal. Cámara de Comercio te da un código. ¿Qué significa ese código? Ese código significa el nombre de tu empresa. Aparecen números, ¿no? Dice Número. código tal, número 00 tal. Pero ese Ajá. código, cuando lo entra en Cámara de Comercio, significa el nombre de tu empresa, el logo de tu empresa y la ubicación de tu empresa y lo que es tu empresa. Mejor dicho, es prácticamente lo que es tu empresa. O sea, ese lo Los pueden otros, tener las dos, la formal y la informal, pues lo sí, manejan. las dos tienen que tenerla. Las dos tienen que tenerla. Vale, gracias. ¿Listo? Darío Villota desea preguntar. Si alguien más desea preguntar, por favor escriba por el chat, yo lo anoto acá. Darío. Listo, pues mi incógnita sería la siguiente. Digamos que se tiene la institución, una institución así formada, digamos, como la de los PRIFES, de forma informal, ¿no? Pero digamos que la institución quiere comenzar a impartir otro tipo de cursos, por así decirlo, ¿no? Así al estilo del SENA, incluso que sobrepasan las 180 horas o diplomados, pero digamos que los comienza a hacer antes de legalizar toda esa situación. Y incluso ya la gente termina los cursos, terminó el diplomado, por así decirlo, y la empresa todavía no se había legalizado en todo, pero luego de un tiempo se legalizó. La empresa o la institución puede entonces, luego de haberse legalizado, certificar a esas personas, o sea, sin necesidad de volver a hacerlo o reevaluar lo que ya se había impartido en las capacitaciones, en los diplomados. Verás, hijo, ¿no? Ahí estás cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque tú estás ofreciendo supuestamente unos cursos de diplomado, unos cursos de técnico, por decir algo, lo que da el SENA son técnicos, ¿listo? O unos cursos de diplomado, y tú le estás ofreciendo a una población eso. Tú no tienes hasta el momento legalizado eso. Tú le estás cumpliendo con todo lo que piden, mejor dicho. El número de horas a los profesores, lo que tiene que aprender, todo eso. Pero tú no estás legalizado. Tú los ofreciste en el 2019 y ya acabaron los muchachos, todo eso terminaron. Tú te legalizaste en el 2020. No hay manera de legalizar esos títulos. Tú has cometido un fraude. El que lo hace es el SENA. Algunas veces hace por competencias y habilidades, se llama eso. El SENA, por ejemplo, te pongo electricistas. Ellos, por su sapiencia, por sus años de experiencia, aprendieron a manejar la electricidad, son electricistas, pero no son técnicos electricistas. Entonces el SENA, por medio de un examen y por medio de unos requisitos, valida o convalida esas competencias y le da el técnico de electricista, pero es el SENA, tú no puedes hacer eso, tú estarías cometiendo un delito. Tú empiezas a dar cursos de diplomados o técnicos o algo que implique un título, una vez ya estés legalizado. Antes no, antes
estás cometiendo un delito. Cualquiera de las personas que han recibido ese curso te pueden demandar a ti por falsedad y por otras cosas más. Yo no soy abogado, pero por otras cosas más te pueden demandar. Y tú te metes en un lío porque estás ofreciendo algo que tú todavía no estás legal, no estás en capacidad de hacerlo. No importa que estés en el proceso. Eso no sirve, que digamos, no, yo estoy en el proceso de legalizarme. Eso no sirve. Sirve cuando ya estés legalizado. El proceso no sirve para nada, porque puede ser que ese proceso te digan no te legalizaron. Listo. Bien, profesor Gerardo, le agradecemos mucho el que nos haya regalado de espacio de su tiempo y pues en otra ocasión le volvemos a invitar para otras inquietudes. Muchas gracias, profe. Gracias a usted, profe Edgar. Muchas gracias a los estudiantes que están ahí. Que me les vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, jovencitos, la próxima semana, por favor, hay que tener listo jornada única y contratación por educación. Ay, se me fue el nombre. Luego les confirmo el nombre preciso técnico. Es cuando usted tiene un colegio ya establecido y contrata con el Estado. El Estado le paga a usted para que usted pague profesores y pague y tenga estudiantes. Entonces vamos a atender esas dos conferencias. Es posible que las haga el martes y el miércoles en el horario normal de clase y seguramente lo haga por este mismo Meet del Google, que resulta más eficiente que el Zoom, que solamente regala 40 minutos. Un dato adicional técnico para ustedes: si tienen Google Suite, eso ya toques con una empresa, no es muy costoso, pero si tienen Google Suite, por ejemplo, esta misma reunión yo puedo hacerla con un máximo de 250 personas al tiempo y en una duración sin límite. Entonces, sí tiene sus ventajas superiores al Zoom. Y posteriormente, después de una capacitación y de que ustedes me hayan confirmado que ya tienen el correo electrónico de la Universidad de Nariño, entonces las reuniones van a ser por una plataforma que se llama Teams. Hace más de 8 días les envié a ustedes por intermedio de Gabriela Jurado la solicitud de que obtuvieran correo electrónico como estudiantes de la Universidad de Nariño para que puedan ingresar al Meet. Esa es otra plataforma que la vamos a ver. Esa tiene una cantidad de ventajas. Es muy parecida a la Moodle, pero pues con un diseño más de colorines. Si hay alguna inquietud, por favor, este es el momento. Tenemos 5 minutos. Si no hay inquietudes, les agradezco mucho la asistencia y les deseo buena salud.